Hola, hoy día vamos a hacer la parte de lo que son las resistencias eléctricas. Antes vamos a ver, este es el circuito de una tarjeta de fuente de poder. Fíjense, a lo largo aquí hay una serie de como gusanitos con colores. A eso le vamos a llamar y se llaman resistencias. Los hay de todos tamaños. Dependiendo del tamaño de la resistencia, podemos decir a qué tipo de potencia soporta. Por ejemplo, fíjense, aquí esta es una grande, mide más o menos 15 milímetros, es de 1 watt. Esta que ustedes ven aquí, de 12 centímetros, 12 milímetros, es de medio watt. Y estas pequeñitas son de medio watt. ¿Qué es lo que hace una resistencia? En la definición, una resistencia tiene la función de limitar el paso de los electrones o de la corriente eléctrica por un medio conductor. Depende de esto podemos regular voltajes y podemos regular amperajes, dependiendo de del valor de la resistencia. Fíjense, a lo largo de la fuente de poder tenemos una serie de resistencias. Ahora vamos a ver lo que es una resistencia. Siempre con el propósito de aprender a manejar el tester, vamos a medir resistencias y sus valores. ¿Ya? Esto ponemos. Para medir resistencias ponemos en escala de ohmios, que es toda esta parte desde aquí hasta aquí. Fíjense, mi tester me puede medir desde 0 hasta 200 ohmios y como rango máximo hasta 200 mega ohmios. La unidad de ohmios, la unidad de resistencia son los ohmios. Sus múltiplos son el K ohmios, que es igual a 1000 ohmios, y el mega ohmios, que es igual a 1.000.000 de ohmios. Entonces, fíjense, todo este rango es donde tengo que poner mi selector de funciones del tester. Voy a medir una resistencia en forma aleatoria. Entonces por eso dispongo de mis chicotillos coloco. Tengo una resistencia, no sé su valor. Aquí está más al centro. Aquí lo voy a poner aquí. Ya. Pongo no puedo poner así o puedo poner así. No importa. Las resistencias no tienen polaridad. Puedo poner de cualquier lado mi positivo o negativo. Y una vez que tengo eso, empiezo a subir los valores. Bien, ya nos dio una lectura. Este es de 1.798, pero fíjense aquí. Ahí nos dice 2K. Eso implica que es 1.7K ohmios.
lo que en teoría vendría a ser 1.7K ohmios teóricos de la fuente de la resistencia. Seguiremos con otra resistencia, tal vez más. Estas resistencias son del tipo fijo, o sea que no cambien de valor. Vamos a poner otra resistencia. Siempre pongo en escala mínima y vuelvo a subir. Vuelvo a subir ahí para que se vea mejor. Y bien, aquí nos da 0.462, pero está en la escala de 2K. ¿Qué quiere decir? Que si está en la escala de 2K, esto es de 0.462K ohmios. Pero como no ha llegado a pasar los 1000 ohmios, se dice que es de 462 ohmios. ¿Ya? O sea, cuando pasa los 1000 ohmios, ya se pone el prefijo K ohmios. Seguiremos con otra resistencia. Ponemos esta y vuelvo a poner en su ahí para que se vea mejor. Ya. Y vuelvo a subir a mis escalas. Nada, nada, nada. Y ahí está. Ya nos dio la lectura. Fíjense, está en la escala de 200K ohmios. Entonces es más que 20K y menos que 200. Y nos da como lectura 38.1, que como está en K ohmios, decimos que es 38.2 K ohmios. Seguiremos con otra medición. Una más pequeña. Esta es ya la parte práctica de medición. Miren, ahí lo mismo, es 32.2, lo mismo, K ohmios. Bueno, espero que les haya servido. Ahora vamos a medir las mismas resistencias, pero con un tester un poco más elaborado. El tester de autorrango. Este tester de autorrango tiene la característica de que no es necesario poner la escala en la cual vamos a medir. Simplemente le ponemos la función. Fíjense, si queremos medir voltaje en corriente alterna, corriente continua, corriente alterna, ohmiaje, continuidad, miliamperios, microamperios, perdón, miliamperios y amperios hasta 10 amperios. Y su apagado. A diferencia del otro tester, ambos digitales, que si nosotros queremos medir ohmios, tenemos que ir buscando en esta escala el valor de nuestra resistencia. Mientras que en aquí simplemente pongo en la función de resistencia y ya está listo para medir. Igualmente preparo los chicotillos de mi tester y lo pongo. Ahora, miren, vamos a medir las mismas resistencias que hemos medido. Como hemos dicho, no tienen polaridad las resistencias. Estamos bien. Y nos da nuestra lectura 1.8 K ohmios. Seguiremos. Lo mismo. Nos dice 4.67 K ohmios. Nos dice 0.466 K ohmios. Como nos está dando 0, es 467 ohmios directamente.
Lo mismo vamos a hacer con el otro. $32K ohmios. Y lo mismo vamos a hacer con la última resistencia. 38K ohmios. Fíjense, este tester es mucho más simple la lectura del ohmiaje que en el otro tester, pero la gran diferencia está en los costos. Si bien hacen las mismas lecturas, pero este tester en costos son mayores. Este tester más o menos está por sus 350 bolivianos hoy, y este está entre 80 y 100 bolivianos. Entonces hay harta diferencia. Seguiremos. ¿Qué se puede hacer con las resistencias? Hay otro tipo de resistencias que son las resistencias variables. Vamos a poner una resistencia variable. Es una resistencia que varía con algún tipo de accionamiento. En este caso es una resistencia variable que varía su valor de la resistencia por medio mecánico. Miren aquí, estoy con 1.9. Ahora voy moviendo la perillita. Y miren cómo de 0 ha pasado a 1.38 ohmios. Entonces podemos decir que esta resistencia variable nos mide. Quiero hacer notar que para probar una resistencia, lo primero que tenemos que hacer es poner uno en el centro y a cualquier lado. Si ponemos a un lado, nos da el valor mínimo de la resistencia, en este caso 5.6 ohms. Y si ponemos al otro extremo, nos da el valor máximo, que es 19.73K ohms. Una característica de estas resistencias es que, miren, aquí cuando nos está marcando 19, si hago la medición con la otra perilla, nos va a dar el valor mínimo, que es 2.1 ohmios. Pero si giro la perilla al otro extremo, ya me va a dar ya su valor máximo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando aquí aumento el valor de mi resistencia, aquí se baja. Cuando esto llega a su máximo, aquí llega a su mínimo. Y cuando en este punto llega a su máximo, en este punto llega a su mínimo. Es una característica de las resistencias variables. Otro tipo de resistencia que vamos a encontrar en las fuentes de poder son los termistores. Vamos a buscar un termistor. Aquí está, vamos a ver si se ve. Ya. Aquí está. Fíjense, no sé si se ve ahí. Parece un condensador cerámico, pero generalmente es de color negro. Es un termistor. Un termistor es una resistencia variable que se acciona por el calor del medio ambiente en el cual está funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Cuando externamente baja o sube el calor en este termistor, ¿qué es lo que pasa? Su valor sube. Hay dos tipos de termistores, que son los NTC y los PTC. Los NTC son los termistores que cuando aumenta la temperatura del medio ambiente, rebaja su resistencia. Y los PTC son lo contrario.
Cuando aumenta la temperatura del medio ambiente, su valor sube. Vamos a hacer la prueba con un termistor extraído de una fuente de poder. ¿Por qué es importante saber cómo funciona? Muchas veces este termistor se acciona cuando la temperatura del medio ambiente de la fuente sube. Algunas veces se van a dar cuenta que algunas computadoras solo funcionan por un momento, pasan 15, 30 minutos y se apagan. ¿Qué es lo que pasa? Que este termistor ha llegado a su punto de bloqueo y bloquea toda la fuente. Y eso, ¿dónde reside? Indica que todo el sistema no está recibiendo la refrigeración adecuada. ¿Y dónde podemos notar eso? Es en aquí. El ventilador no está proveyendo, no está refrigerando adecuadamente al circuito de la fuente de poder. ¿Por qué no está refrigerando? Porque puede estar girando a menos velocidades. Generalmente esto gira a 2000 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este eje, aquí al centro, hay o está atascado con algún tipo de material extraño, o la grasa que tiene internamente se ha disuelto y ya no lubrica. Y pues ya no gira a las velocidades, o definitivamente ya no gira. Por eso es importante saber. Puede ser también que a veces este termistor viene con fallas de fábrica y pasa lo mismo. A ver, vamos a hacer la prueba con nuestro termistor de prueba, que es, vamos a ponerlo aquí, vamos a cambiar de tester, ponemos un tester con el display más grande. Y vamos a ver si se ve. Ya, está muy bien, se ve. Ahora agarramos un termistor, no tiene polaridad, los ponemos a cualquier lado. Generalmente los termistores tienen una baja resistencia en lo que es a temperatura y medio ambiente. Bien, vamos a ver todo bien. Aquí hay una desconexión. Cuando yo pongo, seguimos, ahora sí, listo. Bien, tengo un termistor NTC que me está marcando 8 ohmios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentar la temperatura. ¿Se está viendo? Aquí vamos a hacer. Ahí, para que se vea mejor. Ahí, traemos. Ahí. Y le damos calor. Vamos a ver si. Miren cómo cambia el valor. Ha llegado a 0 y ahora, mientras se vuelve a enfriar, está caliente ya. Está caliente y mientras se enfría recién vuelve a subir a su estado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el medio interno de una fuente de poder calienta, este termistor ya no deja pasar corriente y bloquea la fuente de poder. Miren,
Y una vez que recién enfría es que vuelve a su estado natural, que es de 8 ohms. Fíjense cómo está recién recuperando. Le he inyectado un poco de temperatura, lo he calentado, ha bajado a casi a resistencia cero, ha bloqueado el circuito y ahora recién está volviendo a su estado final. Es un tipo más de resistencia. Otro tipo de resistencia que tenemos, que también se parece a un condensador, es el varistor. Vamos a ver si por aquí tenemos un varistor. Ya. Noten, un varistor es una resistencia que su valor se establece de acuerdo a la cantidad de corriente que introduce, que es introducir. Ahora, ¿por qué es importante? Cuando tenemos una falla en una fuente de poder, en algunos casos, en el circuito primario, fíjense, este es el circuito primario, como hemos dicho en el anterior video. En una de estas resistencias puede llegar o a abrirse o a cerrarse. ¿A qué llamo abrirse? Cuando la resistencia actúa como alambre, o sea que da continuidad, sin dar ningún valor de resistencia. Y otro, cuando se cierra, o sea, la resistencia marca infinita resistencia, no pasa nada de electrones. Entonces, por eso es necesario medir cuando tenemos una falla en el primario. Ustedes saben que en el anterior video hemos visto cómo se determina si es falla en el primario o en el secundario. ¿Qué es lo que tenemos que medir? La resistencia. Y vamos midiendo una por una, de esta forma. 900, buscamos una resistencia que me marque un alto valor o me marque un bajo valor. Yo prefiero utilizar, miren aquí nos está marcando un muy alto valor. Yo prefiero utilizar el tester autorrango porque no tengo que estar moviendo las perillas a cada rato. Para este tipo de testeo, el tester autorrango es mejor o da mejores posibilidades que el tester de escalas. Vamos a ver otras aplicaciones del tester. Dentro de la computadora existe un parlante, ¿sí? El parlante de VIP. Y si ustedes se fijan, dice 8 ohmios 0,5 watts. ¿Qué quiere decir? Que funciona, que internamente la impedancia de este parlantito es de 8 ohmios y nos da una potencia de 5 watts. Veremos. Ponemos nuestro tester. Vemos si hay conexiones. Vamos a sacar esto. Sacamos nuestros. Ya. Ponemos en el rango de 200 porque nos va a pedir 8 ohms. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos bien ahí? Ahí. Medimos. ¿Y cuánto nos marca? Casi 7 ohmios. Entonces quiere decir que este parlante está bien. Así como yo mido este parlante, ustedes pueden medir los parlantes de sus audífonos, vean cuál es la característica técnica, pueden también medir los parlantes de sus equipos estereofónicos. Hay dos tipos de impedancias en
un parlante. O hay de 4 ohmios o de 8 ohmios. Generalmente los Nacional traen con parlantes de 4 ohmios y los demás son de 8 ohmios en su generalidad, pero algunos hay de 4 y algunos hay de 8, no importando la potencia de, de la salida del parlante. Otra aplicación que también tenemos para medir es verificar el estado de los diodos. Un diodo es un dispositivo que solamente deja pasar la corriente en un sentido. Entonces vamos a hacer esa medición con el tester. Vamos a utilizar el tester convencional. En aquí sí tengo, fíjense, vamos a ver si estoy apuntando bien. Aquí está. Ahí. Ahí, vamos a ver si se ve lo más lejos. Ahí. Para que se vea mucho mejor. Vamos a poner así. Ya. Este es un diodo. Vamos a dejar pasar. Ahí. Este es un diodo. Fíjense. Parece una resistencia, pero su característica es negro y tiene una banda plateada en uno de sus extremos. La banda plateada me indica que es el negativo y el otro lado es el positivo, o sea, es el ánodo y el cátodo. Vamos a buscar un diodo más. Aquí está. Ya. Este es de... Ahora sí creo que se ve mejor. A ver. Ya. Ahí fíjense. Ahí, fíjense. Tiene una banda plateada y el otro lado. ¿Qué es lo que hacemos? A este lado negativo, entonces ponemos el lado negativo del tester y al otro lado está el lado positivo. Entonces ponemos y vemos si nuestro tester está funcionando bien. Aquí está en perfecto estado. Ponemos en la mínima escala. Ahí, nada, ahí, nada, ahí. Miren, nos está mostrando un valor. Nos dice que tiene 1.33 k ohms. Ahora, si le damos la vuelta, ya no nos va a marcar nada, porque tiene resistencia. Le hemos dado la vuelta, miren, nos marca resistencia infinita. No es la mejor forma de realizar la verificación de un diodo, pero hay testers que no tienen esta función, la función diodo. Vamos a ir viendo después cómo se utiliza la función diodo. Entonces, todas esas cosas tenemos que aprender. ¿Para qué? Porque todos los dispositivos, absolutamente todos, tienen eso. Miren, les tengo cargado otra medición que se hace con el tester y las resistencias es la comprobación del estado de los condensadores. Un condensador, vamos con un condensador grande para poder medir. Como ustedes saben, un condensador, aquí está. Estos que parecen, como alguna vez en clase hemos hablado, que parecen
chiclecitos. Y este es, vamos a poner aquí para que ahí. Este es un condensador cerámico y este es un condensador de poliéster. Entonces, para ver si un condensador está en buenas condiciones, medimos que no haya continuidad, de que no haya, y no es tampoco la mejor forma, pero vamos a ver. Miren, nos marca resistencia infinita y nos tiene que marcar resistencia infinita porque un condensador siempre va a actuar como una resistencia cuando está en carga. Bueno, con esto dicho esto, hemos acabado el uso de lo que es el ohmiómetro del tester, o sea, las escalas para medir resistencias, y espero que les haya gustado este video.